Tengan muy buenas tardes, hermanos, la paz del Señor. Un saludo hasta sus hogares, hasta donde estén con sus familias. Un saludo a todas las ovejas que domingo a domingo están siempre pendientes de estas enseñanzas, de sus crecimientos. Un saludo a todos los pastores, al equipo de trabajo que está siempre también pendientes para que usted pueda obtener estas enseñanzas, para que usted siga enriqueciéndose, para que usted siga llenándose de conocimiento y de palabra de Dios. En esta ocasión traemos un tema bastante especial, un tema que puede parecer un poco distinto, puede parecer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar y a ver, pero es un tema que trae bastante riqueza y bastante que sacarle para nuestra vida, no solamente cristiana, sino para nuestra vida en general, como siempre le digo, ¿verdad? Estos temas son bastante aplicables a nuestra vida cotidiana y este más aún porque nos habla de algo bastante, como lo llamaría yo, que es bastante de nuestro interior. Así que para comenzar, vamos a ponernos en sintonía y vamos a encomendarnos a Dios y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a decir: Señor, te damos gracias por otro domingo que nos permites estar aquí reunidos, que nos permites compartir estos crecimientos con los hermanos. Gracias, Señor, porque me tienes con bien, porque a pesar de todo sigo teniendo salud, sigo teniendo mi familia, sigo teniendo un hogar, sigo teniendo todo lo que tú me has dado, Señor. Te pido que en esta tarde seas tú quien nos acompañe, que seas tú quien nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu mensaje, para que tu palabra caiga en nuestro corazón y florezca, Señor. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que esta enseñanza la podamos aplicar a nuestra vida de la forma que tú quieras, Señor. Te pedimos que nos ilumines, que nos acompañes, que nos guíes en este caminar, Señor. A ti también, Madre, pedimos tu intercesión para que te quedes con nosotros, para que siempre sigas viendo nuestras necesidades, Madre Santa, para que así tú comprendiste muchas cosas de tu Hijo, nosotros también podamos comprender lo que Él nos quiera decir, Madre Santa. Acógenos en tus brazos y siempre arrópanos con ese manto sagrado, Madre Santa. Quédate con nosotros, intercede. Amén y amén. Bueno, como les decía, el tema de ahora quizás pueda parecer algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero es bastante interesante. El tema está titulado La moral y la conciencia, como ustedes lo pueden ver también en el título de este video. Un tema que viene a ayudarnos más que todo en comportamientos, más que todo a poder entender muchas cosas que nosotros mismos podemos evitar y que nosotros mismos somos conscientes de las cosas que hacemos en nuestra vida. Vamos a empezar a definir estos dos conceptos. El concepto de moral. Quiero que recuerden cuando estudiábamos allá en los primeros grados, había una materia que se llamaba moral y cívica. Realmente no sé si aún la dan, pero por lo menos yo me acuerdo que en algún momento la vi. Si ustedes se recuerdan qué es lo que daban en esa materia, generalmente se ven valores, ética, cuestiones de comportamiento, nos decían cómo nosotros debíamos de actuar cuando nos llevaban a cierto lugar, con nuestros maestros, con nuestras familias, pero era una cuestión de que nos ayudaban a cómo comportarnos, nos daban valores morales, ¿verdad? Pues el concepto de moral se deriva de la palabra latina mos. ¿Y qué significa mos? Pues es una serie de costumbres, es una serie de leyes, de normas. Moral, pues, es un tratado de las costumbres
que nos ayudan a diferenciar lo bueno de lo malo. La moral, en términos generales, es eso, son las normas y leyes que nosotros encontramos en cualquier parte que nosotros vayamos, que nos ayudan a regirnos y a diferenciar lo bueno de lo malo. Cuando estábamos estudiando, ya decíamos, teníamos ciertas normas, ciertos valores morales que incluso, no me van a dejar mentir, en ciertos salones estaban pegados algunos valores que podrían decirse valores cívicos, valores morales, etcétera, ¿verdad? Que iban enfocados a comportamientos. Ahora, dentro de la moral, nosotros vamos a derivar a una rama que es la moral cristiana, la moral católica, que aquí es donde nos vamos a centrar, porque existen miles de normas, existen miles de leyes en la sociedad y en el mundo en el que vivimos que lo van a ayudar a usted a regirse, pero la que verdaderamente nos importa y la que verdaderamente Dios a través de su palabra nos ha dicho que es la que debemos de seguir es la moral cristiana. ¿Cuál es la moral cristiana? Principalmente es una rama de la teología. La teología se encarga de estudiar el comportamiento de los cristianos y enfocar ciertas normas a estos comportamientos. Pero existen comportamientos y leyes más generales que Dios a través de su palabra nos ha dejado. ¿Cuáles son estos? Son los 12 mandamientos. Los 12 mandamientos nacen para regir a los cristianos, a los primeros cristianos, a tener un comportamiento que los ayude a diferenciar qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. En ese tiempo que Dios mandó los mandamientos, veía bastante confusión, veía bastante pleito, que muchos no sabían a quién seguir, muchos no sabían a qué adorar. Bueno, tal punto que cuando ellos crean su propio Dios, el pueblo de Israel crea su propio Dios, el tal becerro de oro, fue por una confusión de que no sabían a quién seguir, no sabía qué norma seguir. Moisés les decía una cosa, pero en la vida cotidiana, en su trayecto durante el desierto, ellos experimentaban otra cosa. Porque muchas veces los designios de Dios, las cosas que Dios nos manda a través de una vocación o a través de una misión, no van a ser tan sencillos de descifrar, no van a ser tan fácil de decir, esto es lo que quiere Dios de mí, entonces lo voy a hacer. No, Dios nos va a dar una misión, Dios va a depositar en nosotros un pensamiento y es deber de nuestra moral poder decir, a través de estas normas, a través de este mensaje, yo voy a hacer tal cosa. Pero como en la vida, vamos a tener siempre dos caminos, vamos a tener siempre dos acciones, dos formas de hacer las cosas. O las hace bien o las hace mal. Aquí no hay que darle más vueltas al asunto, ¿verdad? En la vida cristiana y así como en la vida normal, usted va a hacer las cosas bien o va a hacer las cosas mal. Si las hace bien, pues va a tener una ganancia. Si las hace bien, va a tener un resultado positivo de su accionar. Si las hace mal, obviamente va a tener un resultado negativo. Es una filosofía tan sencilla de entender que nosotros la aplicamos en nuestra vida y es nuestra moral la que nos dice, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Hace acciones buenas que le agradan a Dios, en su vida va a recibir bendiciones, va a recibir gracias de Dios. Haga cosas que no le agradan a Dios, como es el pecado, como es desperdiciar su vida en otras cosas, que va a tener solo cosas negativas en su vida. ¿Y qué va a determinar que usted tenga cosas buenas o cosas malas? Su moral. Cómo usted, su influencia, su referencia, lo ayudan a actuar. Si su referencia para actuar es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios, su comportamiento va a ser positivo. Si su referencia al actuar no son los valores que Dios le da a través de su palabra, no son los comportamientos, no son
la enseñanza de Dios, obviamente su vida se va a ver influenciada por eso, por cosas negativas. Entonces, en eso se basa nuestra moral, en seguir comportamientos influenciados por la gracia de Dios. Pregúntese, ¿usted cómo actúa? ¿Actúa según las enseñanzas de Dios o actúa por otro tipo de impulsos? ¿Actúa por otro tipo de influencia? Ya sea influencia que usted ve ciertas personas en la televisión, de ciertos famosos, influencia de cosas que usted lee pero que son apartadas de la fe católica, influencias de programas. Mire, hoy en la actualidad hay muchas cosas en las que usted puede tener otro tipo de moral. Puede estar influenciado por la música que escucha, puede estar influenciado por las personas que se rodea, puede estar influenciado por las cosas que usted lee, y todo esto viene a depositarse en nuestro interior, viene a depositarse en nuestra conciencia, que ya vamos a ir entrando también en esta parte de la conciencia. Y todo esto está en nuestro subconsciente, y a la hora de actuar son todas estas cosas las que salen a relucirse. Por eso es importante dejarse instruir por Dios. Por eso es importante seguir una moral cristiana basado en valores, basado en mandamientos de Dios. Y mire, y no es tan difícil perderse. Dios dejó los mandamientos, pero también, si nosotros leemos su palabra, nos hace una síntesis de estos mandamientos. Una síntesis que se basa en dos mandamientos principales para el actuar de un cristiano. ¿Cuáles son? El amor. Dios lo dijo, los mandamientos se basan en esto: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo en cuenta esta influencia de amor, nosotros vamos a ir por la vida y nuestro comportamiento se debe basar en ese amor a Dios, de ver a los demás como vemos a Dios. En eso se basa la moral cristiana, en eso se basa la moral católica, en actuar en todos los aspectos de nuestra vida con amor. En su familia con amor, en su trabajo con amor, y aún en los sufrimientos, aceptarlos y actuar ante ellos con amor. Ante las dificultades, ante los problemas, ante las enfermedades, aceptarlas con amor. En eso se basa una moral cristiana sólida. Ahora, hay otro concepto que es la otra parte de este tema, que es la conciencia. La conciencia, según el concepto que tengo en este tema, es un sentimiento interior por el cual el ser humano aprecia sus acciones y también nos indica lo que debemos hacer o evitar. La conciencia es esa voz interior que tenemos, que escuchamos solamente nosotros, que está presente en las decisiones de su vida y que lo hacen decir: bueno, esto que estoy haciendo está mal, esto que estoy haciendo está bien. Es como ese replanteamiento que nosotros nos hacemos internamente cuando algo está mal. Y para un católico, para un seguidor, así como nosotros que venimos domingo a domingo escuchando tantas enseñanzas, en nuestra cabeza se van depositando muchas de las palabras de Dios, muchas de las palabras que nos traen los hermanos. Y todo esto sale a relucir en nuestra conciencia cuando nosotros estamos actuando mal. No me va a dejar mentir que cuando usted está a punto, o cuando usted falla, cuando usted cae en una tentación, en un pecado, su mente, la voz de su conciencia, lo hace sentir ese remordimiento, lo hace sentir eso de que fallé a Dios. Y la conciencia de un católico, la conciencia de un cristiano tiene que ir apegado al don de temor de Dios. Porque si usted tiene temor de Dios,
usted va a hacer un alto antes de actuar mal. Se va a detener y va a analizar mejor las cosas antes de actuar mal. Para que entendamos de una forma gráfica nuestra conciencia. No sé si se acuerdan de esta caricatura que es la de Pinocho, pero la versión clásica. Bueno, todas las versiones incluyen este personaje, pero para los que ya tengan sus años se acordarán de la versión clásica, la que sacó Disney allá por los años 40. En esta caricatura hay un personaje que se llama Pepe el Grillo. Hagan memoria de este personaje. ¿Qué era o qué representaba Pepe el Grillo en la vida de Pinocho? Era la voz de la conciencia. ¿Y cuál era la función de este personaje? Demostrarle a Pinocho cuáles eran las cosas buenas y las cosas malas. Y Pinocho cada vez que tenía dudas o se preguntaba cosas, era esa voz que siempre se le aparecía y que andaba por ahí rondando y que le hablaba, mira, esto está mal, esto está bien. O si no, la referencia que nosotros tenemos de la conciencia, más que todo en caricaturas, es que aquí nos aparece un angelito y aquí al otro lado nos aparece un diablito y nos dice, este lado nos dice qué es lo bueno y este lado nos dice qué es lo malo. Pues es una versión gráfica de cómo nosotros podemos ver la conciencia. La conciencia sí funciona de esa manera, nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, pero la conciencia es nuestra voz interior. La conciencia somos nosotros, es eso que Dios ha depositado en nosotros, que mire cómo es, que es una nueva oportunidad para actuar, es una nueva oportunidad para nosotros poder regular nuestros comportamientos. Porque el propósito de tener una moral cristiana y de tener una conciencia firme es regir nuestro comportamiento para no fallarle a Dios, para no caer en la tentación. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos que hay personajes que se hicieron ciertas preguntas de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Jesús da una respuesta bien certera a esto de la conciencia y de la moral. Vamos a leer en Mateo 19, versículos del 16 al 17. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 17. Y la palabra todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La lectura dice de la siguiente manera. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El joven rico se hace una interrogante y es la misma interrogante que nosotros nos hacemos día con día. Actuar de una forma buena en la vida, muchas veces nos encontramos con dudas, nos vamos a encontrar con inquietudes. ¿Por qué? Porque en nuestra vida van a aparecer situaciones nuevas para nosotros. Situaciones que a lo mejor no hemos vivido y que no sabemos cómo reaccionar. Pero ahí entra nuestra conciencia, ahí entra nuestra moral, que nos va a hacer como una recopilación de todas las referencias que hemos escuchado. Estas referencias vienen siendo los mandamientos que Dios ha depositado en nosotros. La respuesta de Jesús ante esta pregunta del joven rico fue: uno solo es bueno. En otras palabras, en nuestra voz interior encontramos el verdadero accionar. Y es cierto, cuando usted se presenta ante una dificultad, cuando uno tiene una interrogante en la vida, uno primero se pregunta,
Y en nuestra mente está esa voz interior diciendo, si lo hago de esta manera, si lo hago de esta otra, o esto qué consecuencia me traerá, o esto le agrada a Dios. Y empieza nuestra conciencia a replantear cómo nosotros debemos actuar ante las situaciones. Por eso la respuesta de Jesús, uno solo es bueno, porque en nosotros mismos encontramos la respuesta a ciertas acciones o a ciertas cosas de la vida. El problema de nosotros que queremos que nuestra respuesta, que nuestra salida ante ciertas situaciones de nuestra vida esté en otras cosas externas a nosotros. Queremos encontrar la respuesta en otra persona, queremos encontrar la respuesta en cierta cuestión. Sin embargo, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de razonar, la capacidad de poder, yo lo llamaría la oportunidad de poder hacer las cosas bien. De no irnos de un solo ante las situaciones, sino de replantearnos en nuestro interior las cosas buenas. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que tenemos una buena conciencia, que tenemos una buena moral? Bueno, hay varias situaciones que nos determinan si nuestra conciencia está guiada por la influencia de Dios. 1. El temor que le tenemos al pecado. Cuando alguien siente temor del pecado, como yo les decía también, va pegado al don del Espíritu Santo, que es temor de Dios, uno se replantea las cosas antes de actuar, antes de cometer ciertas cosas. Ya nosotros sabemos lo que es malo. Ya nosotros sabemos cuando una tentación entra en nuestra vida y nosotros caemos en esa tentación, ya nosotros no estamos conscientes. O sea, usted anda en la vida. Póngale un ejemplo cotidiano que le puede pasar. Nos invitan a una fiesta. Nos invitan a cualquier cosa. Y sabemos que en esa fiesta van a haber personas que no comparten nuestra misma fe, que no comparten nuestro mismo pensar, nuestra misma moral. Y en esa fiesta se hacen cosas indebidas. Su conciencia como cristiano le va a decir, esto que están haciendo ellos está mal. Y si lo invitan a usted, si nos invitan, ya nuestra conciencia sabe que lo que están haciendo está mal. Ya nuestra conciencia nos dice, no, eso que está haciendo mal. Ahora ya de nosotros, si nosotros lo hacemos o no lo hacemos. En eso se basa si nosotros tenemos una buena conciencia, si lo pensamos pero nos detenemos. Otra señal de que tenemos una buena conciencia, el remordimiento después del pecado. Como humanos nosotros somos débiles y vamos a caer en las tentaciones. Y señal de que tenemos una buena conciencia es de que después de nosotros haber fallado, vamos a tener ese remordimiento. Vamos a tener eso en nuestra cabeza que nos va a estar diciendo, hey, le fallaste, hey, fuiste débil en este sentido. Pues reconocer eso, al contrario de ser una forma de debilidad, una forma de decir soy malo, tiene que ser una señal de que tenemos una buena conciencia, de que recordemos, estamos en un proceso, estamos en un camino en el que nadie nos ha dicho que si nosotros entramos vamos a estar extensos de caer. Obviamente vamos a caer, obviamente vamos a tropezar en el camino. Pero reconocer que hemos fallado no es de alguien débil, sino que alguien que está consciente, alguien de que sabe que ha fallado. Punto número 3 de señal de una buena conciencia. La buena conducta se nota cuando uno está
solo, cuando uno nadie lo ve, cuando uno dice, bueno, aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe que soy católico, aquí nadie sabe que soy cristiano, pues es en ese punto en los que su comportamiento denota una buena conciencia, denota buenos valores, denota una buena moral. Otra es el horror a la mentira, al disimulo, a las atenuaciones y a las excusas. Cuando nosotros huimos a la mentira y a todas estas situaciones, es señal de que tenemos una buena conciencia y de que estamos bajo la influencia de la enseñanza de Dios. Una de las virtudes que nosotros debemos de tener para poder forjar una buena conciencia es siempre buscar la verdad. Ya dice la palabra, la verdad los hará libres. La verdad es aquella que nos va a siempre a limpiar, a purificar de toda impureza. Conseguir y llegar a una verdad no solamente nos va a hacer una conciencia limpia, sino que nos va a buscar siempre ese reino de Dios. Nos va a ayudar a buscar y llegar al reino de Dios. Como lo leímos en la palabra del joven rico, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Pues Jesús claramente dice, seguir los mandamientos, y seguir los mandamientos es buscar siempre la verdad. Que nuestra conciencia siempre nos lleve a un buen actuar. Tantas veces hemos escuchado la famosa frase, hey, toma conciencia de esto. Hoy en estos tiempos, ¿verdad? En anuncios de televisión nos dicen, tome conciencia, no salga de casa. ¿Qué nos está diciendo? Hey, piensen, hey, analicen las cosas antes de actuar. Y si nosotros buscamos en nuestra conciencia agradar a Dios, pues siempre vamos a actuar de una manera buena y agradable a los ojos de Dios. Así que espero que en este breve tiempo que hemos compartido este tema haya sido de mucho provecho, haya sido de mucha enseñanza para nuestra vida, que ahora veamos de otra forma cuando nosotros hablemos en nuestro interior, cuando nosotros estamos orando y cuando no estamos diciendo palabras, es nuestra conciencia que está hablando con Dios, pues que esta conciencia la veamos más como una ayuda, como una forma de no fallarle ya a Dios y replantearnos ciertas cosas de la vida, replantearnos las cosas antes de actuar. Así que ha sido un gusto, ha sido un placer y espero que un poco de este mensaje haya quedado en nuestros corazones. Gloria a Dios.